Buenas tardes a todas las personas que están conectadas a través de la página web de Colfuturo. Mi nombre es Camila Flores, soy parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y hoy tenemos un webinar con el DAD. Hoy nos acompaña Luis Carlos Borges, quien estará haciendo la presentación. La idea es que durante esta sesión ustedes puedan hacer todas las preguntas que les surjan en el chat que encuentran al lado derecho de sus pantallas y al finalizar la presentación las estaremos respondiendo. Bienvenido Luis Carlos y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo que dedican para recibir esta información. En esta ocasión vamos a realizar una versión un poco más breve de esta presentación para que podamos concentrarnos en la resolución de preguntas al finalizar las diapositivas. Esta misma presentación ustedes la van a encontrar grabada en un video que está disponible en el canal de Colfuturo para que así pues puedan tener detalles más amplios acerca de los diferentes puntos. Básicamente vamos a tratar estos 5 puntos. Primero les contaré brevemente por qué razón es una buena idea seleccionar Alemania como destino de estudios e investigación. Luego, qué es y qué hace el DAAD. Revisaremos más adelante cuáles son los requisitos y pasos generales para estudiar en Alemania. Luego revisaremos detalles particulares para su participación en la convocatoria DAAD Colfuturo y cerraremos con una serie de enlaces que están previstos para cualquier persona que esté en el proceso de preparación de una estancia de estudios o investigación en Alemania. Entonces, con respecto a las razones por las cuales Alemania es el sitio ideal para que ustedes realicen sus estudios o su investigación, lo primero que quiero mencionarles o que ustedes deben conocer es que es uno de los países que dedica mayor financiación para actividades de investigación. Ustedes van a encontrar cerca de 23.000 institutos y centros de investigación distribuidos en todo el país y más o menos cada año se vinculan 52.000 investigadores extranjeros. Todo esto redunda en un ambiente interdisciplinar y un ambiente internacional que va a favorecer el establecimiento de contactos académicos y profesionales que van a ser muy valiosos para su futuro académico y profesional. En la parte inferior de esta diapositiva ustedes van a encontrar 2 páginas web que son esenciales para aquellas personas que están interesadas en el ámbito de investigación. La primera de ellas es un portal oficial del Ministerio de Educación e Investigación que se denomina Research in Germany, y allí ustedes van a encontrar toda la información correspondiente a centros de investigación, identificación de quiénes son quiénes y en qué lugar se está realizando la investigación que ustedes quieren realizar. También van a encontrar recomendaciones acerca de cómo redactar sus propuestas de investigación, recomendaciones acerca de cómo identificar potenciales financiadores y demás. Y el segundo enlace, el que ven con el nombre Getit, corresponde a la DFG, un organismo que es equivalente a nuestro antiguo Colciencias y que también les va a brindar información muy útil para que puedan empezar a ubicarse en ese amplio panorama de investigación que les ofrece Alemania. Esto simplemente para que ustedes se hagan una idea de la enorme cantidad de recursos que se invierten para este ámbito. Casi 100 billones de euros se invierten en estas actividades de investigación. Una parte de ellos proviene directamente desde las universidades, otro porcentaje proviene de instituciones públicas y privadas y algo muy relevante aquí, y es que casi el 70% de esa financiación proviene directamente de la industria. El mensaje más importante aquí es que así como hay un amplio espacio para la realización de investigación básica, también pues hay amplias posibilidades para aquellos interesados en realizar investigaciones aplicadas. El hecho de que la industria invierta de manera directa tantos recursos, pues se explica por el hecho de que se espera que esta investigación muy pronto se transforme en servicios, productos, desarrollos que lleguen directamente al público general. Con respecto a las razones por las cuales Alemania sería su destino ideal para los estudios, lo primero es algo que seguramente ustedes ya conocen. El país se caracteriza por un excelente sistema de educación superior que está ligado a una larga tradición en investigación. Estas ventajas se suman al hecho de que la educación pública es gratuita o muy económica, y ese beneficio aplica incluso para los estudiantes extranjeros, para los estudiantes no alemanes. Este mapa que ven en pantalla lo que quiere representar son las ciudades alemanas en las cuales ustedes van a encontrar al menos una universidad. Y el mensaje allí es que al momento de seleccionar su lugar, su destino de estudios,
ustedes tomen el tiempo para revisar no solamente las ciudades más grandes y familiares para nosotros, Berlín, Múnich, Hamburgo, sino que también tomen el tiempo para revisar opciones de estudios que puedan estar en ciudades más pequeñas o no tan conocidas por nosotros. El hecho de que todo el sistema público reciba una amplia financiación de manera homogénea, pues también está respaldado por el hecho de que asimismo el control de calidad que se ejerce es bastante estricto, de manera que podríamos afirmar que la calidad de la educación en cualquiera de los 16 estados federados o en cualquiera de esas ciudades que ustedes ven en el mapa sería excelente. Acá también pues tomamos un momento para que ustedes se familiaricen con las principales categorías o tipos de universidades. Por una parte están las universidades clásicas y técnicas, que identifican con los nombres Universität y Technische Universität. Estas instituciones son las que van a impartir una educación más orientada a la investigación o más orientada para aquellas personas que quieren una carrera académica a largo plazo. Este tipo de instituciones son ideales para quienes más adelante esperan realizar un doctorado, por ejemplo. Otra categoría, que suma 246 instituciones, son las universidades de ciencias aplicadas, su nombre en alemán, normalmente Hochschule o Fachhochschule. En este caso, siendo instituciones de excelente calidad académica, les otorgan un valor agregado en el sentido de que los profesores vinculados a este tipo de instituciones, además de su excelencia académica, también cuentan con una experiencia laboral muy relevante en el ámbito de los estudios que imparten, de manera que pueden transmitirle a los estudiantes estos conocimientos prácticos. Y otra categoría, cuyo nombre pues claramente indica el ámbito de la formación, son las escuelas superiores de artes y música, que suman aproximadamente 52 instituciones, Kunsthochschule, Musikhochschule. En este caso, pues ustedes van a encontrar que es un ámbito bastante específico de formación. Su nombre pues claramente indica cuáles son las áreas que se imparten allí. Unos datos muy importantes: Alemania es actualmente un país líder en internacionalización de la educación superior. Un tercio de los estudiantes que están matriculados en las universidades alemanas realiza un intercambio en el extranjero y asimismo las universidades alemanas pues reciben un número bastante amplio de estudiantes extranjeros. En este momento ya Alemania ocupa el tercer lugar mundial como país receptor de estudiantes extranjeros. Con cifras más concretas, actualmente más de 370.000 estudiantes extranjeros están matriculados en las universidades alemanas. Esto pues ya corresponde a más o menos el 13% del total de la matrícula estudiantil en el nivel universitario. Y en cuanto a programas académicos, hay una oferta muy amplia en todas las áreas de formación. Podría afirmar que prácticamente ustedes encuentran programas académicos en cualquier área que ustedes quieran estudiar. La oferta académica pues incluye programas, por supuesto, ofertados completamente en alemán, pero cada vez es más frecuente que las universidades, buscando atraer más estudiantes extranjeros, adapten sus programas o creen programas que se imparten completamente en inglés y para los cuales no aplica un requisito de conocimientos de alemán. Unas cifras generales simplemente para mostrar el crecimiento que ha tenido Colombia como país que envía estudiantes a las universidades alemanas. En este momento Colombia ya ocupa el segundo lugar entre los países latinoamericanos después de Brasil. Y otra cifra interesante: en el año 2018, 1.123 colombianos fueron financiados con becas del DAD, ya sea becas para estudios completos o becas para estudios parciales o estancias cortas en Alemania. Brevemente les quiero contar qué es y qué hace el DAD. El DAD corresponde a las siglas en alemán para el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Somos una organización que representa a las universidades, instituciones de educación superior de Alemania y recibimos una financiación por parte de varios de los ministerios alemanes que nos permite, por un lado, brindar toda la información necesaria para que los interesados puedan concretar su interés de estudiar o investigar en este país, y también gestionamos programas de becas que financian las estancias en diferentes niveles de formación. Anualmente se financian más o menos 130.000 becarios en cerca de 200 programas diferentes, y esto permite afirmar que actualmente el DAD es la organización más grande del mundo en cuanto a financiación de intercambio académico.
Unas cifras generales acerca del número total de personas que han sido financiadas en el periodo 1950 a 2017. Fíjense, pues es un número bastante amplio en los dos sentidos, tanto extranjeros llegando a Alemania como alemanes que realizan experiencias académicas o de investigación en diferentes regiones del mundo. En el caso de Colombia, además de la oficina regional que está ubicada aquí en Bogotá y que tiene un ámbito de acción no solamente para Colombia, sino también para Venezuela, Ecuador y Perú, tenemos representantes en las ciudades de Medellín y Cali, profesores visitantes que están en diferentes universidades colombianas, en diferentes áreas académicas, asistentes de idiomas que son profesionales en alemán lengua extranjera, que vienen a trabajar en las universidades colombianas y a fortalecer la difusión de la cultura y la lengua alemana. También embajadores científicos, jóvenes embajadores y 2 centros de excelencia en investigación completamente financiados por el DAD. El CEMARIN, Centro de Excelencia en Investigaciones Marinas, en Santa Marta, y el CAPAZ, el Centro Colombo-Alemán para la Paz, ubicado aquí en Bogotá. Pero bueno, vamos ahora con una información mucho más concreta para ustedes. Vamos a revisar cuáles son los requisitos y pasos generales que deberían completar para llegar a obtener un cupo en una universidad alemana. Esta sección la hemos organizado en 3 segmentos. El primero se refiere al requisito de idioma. Como ya les mencionaba, el grueso de la oferta académica, cerca de 18.000 programas, se imparte en alemán y por supuesto, pues allí será necesario demostrar conocimientos de alemán con alguna de las pruebas oficiales. Pero de manera cada vez más frecuente se crean programas internacionales. En este caso, pues ya suman más de 1.900 programas que se imparten completamente en inglés, no requieren conocimientos de alemán para que ustedes puedan matricularse allí, y en ese caso lo que van a tener que demostrar es esos conocimientos con alguna de las pruebas oficiales de dicho idioma. ¿Qué examen, qué nivel específico, qué tipo de examen, qué puntaje y en qué momento deben demostrar esos conocimientos? Esa información deben consultarla directamente con las universidades en las cuales estén solicitando cupo. Aún dentro de la misma universidad, los diferentes programas pueden aplicar requisitos diferentes. Entonces, esa información concreta acerca de las condiciones de conocimientos de idioma la deben verificar directamente con el programa académico en el que van a solicitar su cupo. La segunda categoría de requisitos es la que se refiere al nivel académico. Aquí nos concentraremos en maestría y doctorado, que son los niveles que eventualmente se financian a través de la convocatoria de ADE Colfuturo. Por regla general, cualquier persona que haya obtenido un título de pregrado en Colombia en una universidad debidamente reconocida y con al menos 4 años de duración, tendría la posibilidad de iniciar estudios de maestría en una universidad alemana. Por supuesto, cada universidad y cada programa académico va a establecer los perfiles específicos que requiere para la admisión, pero en cuanto al reconocimiento del título para el acceso al siguiente nivel de formación, está previsto que a través de acuerdos bilaterales, los títulos de pregrado colombianos con esas características, emitidos por una universidad debidamente reconocida y mínimo 4 años de duración, permitan el acceso entonces a una maestría en alemán. En el caso de doctorado, normalmente va a ser necesario que el interesado ya cuente con un título de maestría, pero en algunos casos, cuando el interesado puede demostrar que ya ha adquirido una experiencia relevante en el ámbito de investigación y le aporta la información suficiente al futuro tutor en Alemania o a la escuela doctoral que lo va a recibir, estos pueden optar por permitirle una admisión directa desde el pregrado hasta el doctorado. Pero pues ese es un caso individual que los interesados ya deben consultar directamente con la institución en la cual pretenden obtener un cupo o una admisión. Ya vimos entonces primer grupo de requisitos, lo que se refiere a conocimientos de idioma. El segundo, el que se refiere al nivel académico que deben demostrar para acceder al siguiente nivel de estudios. Y el tercero se refiere a la financiación de los estudios. Hace un momento les contaba que una de las ventajas que les ofrece Alemania es el bajo costo de sus estudios, por lo menos en el ámbito de las universidades públicas. Bien sea gratuita o con muy bajo costo, este beneficio aplica también para los estudiantes extranjeros. Entonces, cuando hablamos de la financiación de los estudios, en muchos casos nos vamos a referir específicamente al dinero que ustedes deben tener disponible para su sostenimiento en Alemania, es decir, para su vivienda, alimentación, transportes y los gastos diarios.
Ese monto está calculado actualmente en 10.200 euros anuales, aproximadamente 854 euros mensuales. En un primer momento, cuando ustedes se acercan a la Embajada de Alemania a pedir una visa de estudios, la embajada va a verificar que ustedes tengan ese dinero disponible. Si, por ejemplo, no van a financiarse con recursos propios, deberán completar el proceso para abrir una cuenta bancaria bloqueada en un banco de Alemania, de acuerdo con los procedimientos que están descritos en la página web de la Embajada de Alemania en Colombia. Pero cuando ustedes reciben una beca otorgada por el DAD o una financiación otorgada por otra organización, como puede ser el caso de Colfuturo, lo que van a aportar en esos casos es una carta en la que consta que esa financiación ha sido otorgada y se describe el monto y el periodo para el cual estarían disponibles esos recursos. Aquí tomamos un momento para revisar otras ventajas que tienen los estudiantes. Ya lo mencionamos, matrículas bajas o estudios sin matrículas. Es importante aclarar que en todos los casos, si bien no se pagan matrículas en la mayor parte de los casos, lo que sí se paga siempre es una cuota administrativa, pero normalmente esa cuota tiene un valor bastante bajo, no suele superar los 200 o 300 euros al semestre y revierte en beneficios para el mismo estudiante. Esos beneficios son básicamente el acceso a muy bajo costo al transporte público en todas sus modalidades, el tren, el autobús, el tranvía y demás. Descuentos en los comedores universitarios, descuentos en actividades culturales, deportivas y recreativas. Acá pues el mensaje es que tengan en cuenta que Alemania tiene previsto toda una infraestructura para que los estudiantes, además de desempeñarse muy bien académicamente, también puedan tener otras actividades que enriquezcan su vida diaria, actividades de esparcimiento, actividades culturales que les permitan relacionarse con otras personas y pues que su vida estudiantil sea muy, muy grata. También acá aprovechamos para responder una de las preguntas más frecuentes y es acerca de la posibilidad de trabajar mientras se es estudiante en Alemania. Las personas que son titulares de una visa de estudiante o un permiso de estancia como estudiante tienen la posibilidad de trabajar hasta 120 días a tiempo completo por cada año calendario. Dependiendo de las regulaciones específicas de cada ciudad o cada región de Alemania, esos 120 días pueden transformarse en 240 medios días distribuidos a lo largo del año calendario. Este tipo de trabajos normalmente se realizan en el ámbito del turismo, la gastronomía, los servicios, ¿sí? Probablemente en bares, supermercados, almacenes, hoteles y demás. Si bien reciben un pago justo, cerca de 9,11 euros la hora, es el estimado del salario mínimo en Alemania, deben tener en cuenta que este monto que van a recibir por un trabajo parcial mientras son estudiantes no es suficiente para que puedan sostenerse con esa única fuente de ingresos. Y en todos los casos, la embajada, para poder aprobar su solicitud de visa o tramitar su solicitud de visa, les va a pedir que demuestren ese monto que mencionamos más arriba, ya sea mediante recursos propios en una cuenta bancaria bloqueada o a través del comprobante de financiación otorgado por el DAD o algún otro financiador, como Colfuturo. Ahora bien, ya les conté que son casi 20.000 programas académicos, 18.000 programas académicos en alemán, más o menos 1.900 programas en inglés. Por supuesto, ustedes van a requerir herramientas que están disponibles en la página web del DAD Colombia. Fíjense, en la parte superior está la ruta, el apartado Estudiar e Investigar en Alemania. Cuando dan clic en la sección Estudiar en Alemania, se despliegan 3 bases de datos que les permiten filtrar y realizar búsquedas específicas del tipo de programa académico que quieren cursar. Acá vemos un vistazo de la apariencia que tienen esas bases de datos. En la columna que tienen en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes van a aplicar los filtros que consideren para su situación particular. Por ejemplo, el grado académico que quieren obtener, el área general de estudios, área específica dentro de esa área general, el idioma en el que quieren estudiar y eventualmente algunas palabras clave que describan el tipo de estudios que van a realizar. Y en la columna más amplia del lado derecho van a aparecer los resultados de búsqueda que cumplen esos criterios, con un pequeño perfil de cada programa, indicándoles o confirmándoles más bien qué titulación se otorga, si se cobran o no matrículas, en qué idioma se va a estudiar y en qué semestre está prevista la admisión.
Por supuesto, pues también está el enlace para que ya puedan consultar información más específica directamente con el programa académico que haya despertado su interés. Muy seguramente cuando ustedes apliquen esos criterios de búsqueda, en algunas áreas es probable que encuentren todavía muchísimos resultados y deban afinar la búsqueda estrechando los criterios. Pero si, por ejemplo, obtienen, no sé, 10, 15 resultados que les parezcan interesantes, también nos gusta que conozcan otras herramientas que les permiten tomar una decisión bastante bien informada. Les conté hace un rato que la educación en Alemania está disponible en cualquiera de los 16 estados federados. Son más de 427 instituciones de educación superior, todas ellas de muy buena calidad. Entonces, la sugerencia es que cuando ustedes en su búsqueda identifiquen programas de estudio que se ofrecen en ciudades que no son tan conocidas por todos nosotros, tomen el tiempo para revisar este enlace. Este es otro portal oficial del Ministerio de Educación e Investigación, se llama Study-In, y allí hay un apartado denominado German Cities, donde ustedes podrán tener organizadas alfabéticamente las ciudades alemanas universitarias. Entonces cada una de ellas tiene un pequeño perfil que les permite conocer qué eventos trascendentes o importantes han ocurrido en dicha ciudad, cuántas universidades tienen su sede allí, cuántos habitantes, cuántos estudiantes, y una información que resulta muy útil a la hora de tomar decisiones. Cada una de las ciudades está acompañada de un valor estimado de renta mensual en ese lugar. De esa forma ustedes pueden hacerse una idea general de cuál es el costo de vida y así pues también tomar una decisión ya a partir de un criterio un poco más práctico como sería ese. ¿Cuánto cuesta vivir en determinada ciudad? Con respecto a la elección, ya mencionamos que los programas académicos de Alemania se caracterizan por su excelencia y ese es uno de los criterios que Colfuturo tiene previstos como condición para la selección de sus becarios, de sus beneficiarios. Pero aquí hay una situación y es que las universidades alemanas no le apuestan o no trabajan en función de estar figurando en los rankings internacionales que sí son tan frecuentes en el mundo anglosajón. Entonces, cuando ustedes entran a revisar este tipo de clasificaciones, normalmente no van a encontrar allí las universidades alemanas figurando tan alto porque simplemente sus prioridades son diferentes. Entonces, para que ustedes puedan hacer una selección un poco más informada, la opción que tienen es revisar antecedentes que estén disponibles acerca de programas académicos que hayan sido seleccionados por otros beneficiarios en convocatorias anteriores de Colfuturo. Pero, como ya les mencionaba, en Alemania les podemos garantizar que la calidad de la educación que van a recibir en cualquier institución, en cualquier región, va a ser excelente. Entonces, basen su decisión en su interés personal y, sobre todo, revisen la compatibilidad que hay entre su perfil profesional, sus expectativas profesionales y lo que demanda ese programa académico y lo que les ofrece ese programa académico. Por supuesto, otro criterio es el idioma en que se realizarán los estudios y es muy importante también que con suficiente antelación planeen y preparen la postulación. Por regla general, una postulación exitosa para DAD Colfuturo se inicia con un año o incluso de 6 a 12 meses de anticipación. En este momento, las personas que están ya preparando su postulación y listos para subir documentos en la plataforma de Colfuturo, seguramente han venido trabajando desde hace bastante tiempo en la identificación de programas académicos que son muy compatibles con sus intereses y perfil profesional. Si definitivamente ustedes quieren tener una información más objetiva, por llamarlo de alguna forma, mediante un ranking, les podemos sugerir revisar este ranking que aparece en pantalla. Es una herramienta elaborada por el diario Die Zeit, y no se trata de un ranking ideado para clasificar las universidades como la mejor y la peor, porque no funciona así. En este caso, lo que está previsto es que sea más de compatibilidad. Allí lo que ustedes van a encontrar son criterios que ustedes consideran importantes a la hora de tomar su decisión. Marcan qué criterios, por ejemplo, me interesa una universidad que tenga un campus muy amplio, dotado de muchos laboratorios, una universidad que tenga muchos convenios internacionales, una universidad que tenga un alto porcentaje de profesores internacionales, algo así. Y el ranking lo que va a hacer es indicarles qué universidades son más compatibles con esos criterios que ustedes indicaron. Pero insisto, no se trata de una clasificación exhaustiva, no están allí todos los programas académicos, sino que simplemente está allí una selección de las opciones de estudio más frecuentes.
Bueno, llega el punto en el que ustedes ya se han informado y van a empezar a preparar la postulación a las universidades alemanas. Por supuesto, requieren detalles, aclaraciones que nosotros en el DAD les vamos a ofrecer. Inicialmente, en nuestra página web, fíjense en la ruta DAD Colombia, estudiar e investigar en Alemania, 8 pasos hacia Alemania. Como su nombre lo dice, los 8 pasos tienen previsto que desde el 1 hasta el 8 ustedes puedan tener la secuencia completa de acciones o procesos que deben completar para tener éxito en su postulación. En un primer momento pues van a estar identificando qué tipos de universidades existen y qué formación es más compatible con sus intereses. Luego ya van a entrar a identificar programas académicos específicos, revisar requisitos generales y demás. Por eso entonces les pedimos que antes de iniciar un contacto con las universidades alemanas, tomen el tiempo para revisar los 8 pasos hacia Alemania, de manera que tengan un contexto general que les permita realizar búsquedas mucho más eficientes y preguntas mucho más estratégicas a los encargados de estudiantes de postulaciones internacionales en las diferentes universidades. Acá simplemente les mostramos un ejemplo. El paso 6, por ejemplo, se concentra en el momento en el que ustedes ya están preparando la documentación y quieren saber, por ejemplo, características de las hojas de vida, de las cartas de motivación, o quieren conocer detalles acerca de los procesos de legalización de los documentos. Toda esa información está disponible en la página web y es recomendable que ustedes la revisen para que así, cuando contacten a las universidades alemanas o revisen información específica de las universidades alemanas, entiendan de forma mucho más sencilla qué es lo que están pidiendo y de qué forma lo pueden completar. Este es un vistazo de esa sección. A través de esas 5 preguntas respondemos las dudas más frecuentes acerca del proceso de preparación, de la documentación y la solicitud de cupo universitario. Para los interesados en investigación, hay por supuesto una sección específica, doctorado e investigación en Alemania, donde también van a encontrar una secuencia muy completa en la cual les explicamos, por ejemplo, cuáles son las opciones o modalidades para obtener un título de doctorado en Alemania, cuáles son las herramientas que tienen para identificar los lugares en los que podría estar el tutor que dirija su tesis doctoral y demás. Ahora pues vamos a revisar el programa de DAD Colfuturo. Acá la ruta en la cual ustedes pueden consultar esta y otras becas que ofrece el DAD para los colombianos. La página web de DAD Colombia, la sección becas, allí van a encontrar que la información está organizada de acuerdo con el nivel de estudios y cada uno de esos programas va a tener un documento PDF donde se describen todos los detalles que les permitan realizar una postulación completa y oportuna. De forma más específica, DAD Colfuturo está previsto como un programa que apoya a los colombianos que realizan maestrías o doctorados financiados a través del programa Crédito Beca de Colfuturo. El sentido de esta colaboración es que, en un primer momento, ustedes optan por el programa Crédito Beca para recibir una financiación a manera de crédito condonable. Pero si logran recibir la beca parcial que les otorga el DAD, la beca parcial va a permitir que ustedes disminuyan de forma importante el valor del crédito que solicitan ante Colfuturo. Más adelante, Colfuturo también les va a dar opciones que les permitan que, de acuerdo con las decisiones que ustedes tomen, les va a permitir que reciban condonaciones de porcentajes variables de ese préstamo que Colfuturo les otorgó. De manera que, sumando la beca parcial del DAD más las eventuales condonaciones de Colfuturo, estarían acercándose a casi una beca completa otorgada en conjunto por ambas instituciones. Este programa no tiene un límite de edad ni tampoco restricciones en cuanto a la antigüedad del último título académico y ustedes pueden elegir libremente el posgrado y la institución alemana en la cual realizarán esos estudios. Lo que sí es una condición obligatoria es que tengan previsto iniciar los estudios en el semestre de invierno del año en el que participan. En este caso, entonces, quienes participen en la convocatoria 2020 tienen que estar listos y dispuestos a iniciar los estudios en el semestre de invierno, es decir, en septiembre, octubre de 2020. La única excepción que aplica a esa regla es para personas que van a realizar sus posgrados en alemán y que pueden demostrar que la universidad les autoriza un inicio de los estudios en el verano de 2021, es decir, abril de 2021, y que tomarán el tiempo previo en la preparación o el mejoramiento de sus niveles de su nivel de conocimientos de alemán para poder lograr oportunamente la admisión a ese semestre de verano.
Entonces, para dejarlo completamente claro, todos aquellos que van a realizar posgrados en inglés deben programarse para iniciar en este mismo invierno, septiembre-octubre de este mismo año. Y solamente habría excepción para aquellos que van a realizar posgrados en alemán. En este cuadro vemos un resumen de la dotación que otorga esta beca en el nivel de maestría. La dotación incluye, en un primer momento, un curso intensivo de alemán en Alemania, completamente financiado por el DAD, 2, 4 o 6 meses de duración. También está previsto que para las personas que presenten el examen TESDAF, la prueba oficial de alemán, en un periodo posterior a la adjudicación de la beca, el DAD les va a reembolsar el costo de ese examen. También está prevista la financiación de un seminario de orientación y un encuentro de becarios que se realiza en Bonn, en la oficina central del DAD, y el DAD pues asume todos los costos de su desplazamiento desde la ciudad alemana en la que se encuentran. También está previsto que reciban un subsidio para gastos de viaje desde Colombia hasta Alemania y luego de Alemania a Colombia. En el caso de maestría, una beca parcial de 100 euros mensuales hasta por 24 meses. Adicionalmente, otros 460 euros anuales que pueden invertir en gastos relacionados con los estudios, por ejemplo, compra de libros o materiales, asistencia a congresos o seminarios. También está previsto el seguro médico y de accidentes durante toda la estancia en Alemania, inicialmente para el becario, pero también se puede ampliar para los becarios, para los compañeros, esposos, esposas de los becarios que viajen acompañados. También está previsto el seguro por daños a terceros y un curso de idioma para el esposo o esposa en los casos en los que viajen acompañados. En el caso de doctorado, están previstos básicamente los mismos ítems. Lo que cambia es que la dotación mensual ya no es de 100 euros, sino de 350 euros mensuales y se otorga hasta por 48 meses de duración. Adicionalmente, las personas de doctorado reciben 1.000 euros adicionales para apoyarles con los gastos de impresión de su tesis, ya que esta es una condición que aplica en el ámbito alemán. En suma, las personas que aplican a esta beca parcial pueden estar recibiendo un beneficio entre 12.000 y 17.000 euros, dependiendo pues de la duración del curso intensivo de alemán o del hecho de que vayan solos acompañados de sus parejas. Acá entonces viene un punto importante, y es que este programa, al ser cofinanciado, tiene un costo administrativo que aplica el DAD por valor de 1.300 euros anuales. Ese costo administrativo, ustedes tienen la posibilidad de incluirlo en el rubro de matrícula del presupuesto que elaboran para Colfuturo, de manera que más adelante pueda ser incluido dentro de los montos que Colfuturo les puede condonar. Tengan en cuenta que el total de la dotación y los beneficios recibidos por los becarios siempre van a superar ese monto. En el caso de una maestría serían 2.600 euros en total y, como les mencioné anteriormente, el monto total de la beca oscila entre 12.000 y 17.000 euros. Es muy importante que al momento en el que ustedes están planeando su postulación a Colfuturo, incluyan en el presupuesto todos los montos y todos los costos que les permitan financiar su estancia por el tiempo de duración de los estudios. En ese momento todavía no van a saber, no van a poder tener confirmación de si son elegidos como becarios o no. Entonces deben incluir todos los montos completos con la tranquilidad de que más adelante, si son elegidos como becarios, van a poder hacer correcciones y ajustes en ese presupuesto, de forma que al momento de legalizar el crédito de Colfuturo, pues únicamente van a legalizar la cifra final en la que ya habrán tenido en cuenta la beca que les está otorgando el DAD. Y acá nuevamente, les recordamos que este programa tiene previsto que Colfuturo les pueda otorgar una condonación, hasta 40% de condonación por el hecho de finalizar los estudios y regresar a Colombia, otro 20% adicional por el hecho de trabajar en una institución pública o dedicarse a la investigación y otro 20% por el hecho de trabajar fuera de Bogotá. Como dice ahí abajo, el beneficiario define el porcentaje de condonación que recibirá de acuerdo con las decisiones que tome a su regreso. Para la postulación, entonces, las condiciones generales, básicamente, tener un título de pregrado si van a optar por una maestría o tener título de maestría si van a optar por un doctorado. Está previsto que para este momento ya ustedes tengan una información bastante detallada o una revisión bastante avanzada de los programas académicos en los que van a solicitar su cupo.
Adicionalmente, todos los candidatos que participan en esta convocatoria deben demostrar conocimientos de inglés. Independientemente de que vayan a estudiar en alemán, es condición que todos tengan conocimientos de inglés. Si hay algunas personas que en este momento ya están en Alemania, deben tener en cuenta que su postulación es posible solamente si a la fecha de cierre de la convocatoria, 29 de febrero de 2020, nos llevan más de 15 meses continuos en dicho país. Y el procedimiento lo van a encontrar descrito de forma muy detallada en el documento informativo de la convocatoria que descargan en la página web siguiendo la ruta que les mostré hace un rato. En un primer momento deben organizar la lista de documentos solicitados por el DAD, completar la solicitud en línea de Colfuturo y en esa solicitud en línea de Colfuturo deben subir el archivo PDF con los documentos del DAD. No tienen que remitir ningún documento en físico ni a Colfuturo ni al DAD. Todo lo realizan dentro de la plataforma, dentro de los tiempos previstos. Y el DAD, pues en un primer momento no va a recibir ninguno de sus documentos, solo más adelante cuando ya se confirme que fueron preseleccionados por Colfuturo. ¿Qué documentos son? Entonces, en un primer momento, tal vez sea más sencillo si vamos mirando acá los documentos. Este es el primer documento y el esencial para las personas que van a realizar la postulación. Es un cuadro en el que ustedes van a organizar mínimo 3 opciones de estudio en las cuales saben que tienen potencial o posibilidades reales de recibir una admisión. Primera opción, segunda opción, tercera opción. Es obligatorio que todos completen al menos 3 opciones. Para aquellos que tengan opciones adicionales pueden completar un segundo formulario, es decir, hasta 6 opciones de estudio, y para cada una de ellas deberán adjuntar alguna evidencia donde se muestre, por ejemplo, la lista de requisitos de admisión o donde se muestre, por ejemplo, el cronograma de admisión, de forma que sea posible verificar si ya debieron hacer la postulación o si están pendientes de realizar la postulación en próximas semanas. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque sabemos que para el 29 de febrero de 2020 es muy difícil que ustedes puedan tener una carta de admisión definitiva a las universidades, porque el proceso de admisión para el invierno seguramente va a estar iniciando en los meses de marzo, abril, mayo incluso. Entonces, no habría forma de exigirles que ya tengan la admisión cuando las universidades ni siquiera han abierto los procesos de recepción de documentos. Por eso entonces, lo más importante es que ustedes tengan varias opciones previstas y trabajen activamente en la presentación de las respectivas postulaciones. A Colfuturo le van a presentar una primera opción y al DAD le pueden presentar hasta 6 opciones. Si más adelante la que era su primera opción en Colfuturo cambia, pues pueden realizar la solicitud y Colfuturo pues revisará si eventualmente puede autorizar el cambio de programa. Pero insisto, es muy importante que tengan al menos 3 opciones o máximo 6 opciones de estudio. La única excepción a esa regla es para las personas que ya pueden aportar una carta de admisión definitiva e incondicional para el semestre de invierno de 2020. Quienes ya tienen esa carta, pues simplemente van a adjuntar la admisión y no tienen que ocuparse de presentar programas adicionales. Volvemos a la lista de requisitos. El siguiente documento es la hoja de vida. La hoja de vida, en el documento informativo la describimos como un formato tabular. Pónganlo en Google, es muy sencillo, van a encontrar que hay muchas muestras de ese tipo de formatos. El sentido de un formato tabular es que sea un documento fácil de evaluar por las personas que están revisando, donde de forma concreta ustedes van a dividir, por ejemplo, sus antecedentes de formación académica, sus datos personales y su experiencia laboral o de investigación, si la tienen disponible. No tienen que adjuntar ningún tipo de soporte a la hoja de vida, pero deben ser conscientes de que cualquiera de los evaluadores en cualquier momento les puede pedir los soportes. Entonces, adjuntan su hoja de vida en formato tabular, con una fecha actualizada, debidamente firmada, pero no tienen que adjuntar los soportes. Los soportes los dejan disponibles en caso de que alguien más adelante los pida. Para la carta de motivación, ustedes van a encontrar unas herramientas en los famosos 8 pasos hacia Alemania. Ahí encuentran un video y unas recomendaciones generales para la elaboración de la carta de motivación. En el contexto de DAD Colfuturo, lo que ustedes hacen básicamente es adaptar el ensayo, ese ensayo, ese texto amplio y completo que le presentan a Colfuturo, lo adaptan a una versión más breve en inglés o en alemán que le van a presentar al DAD.
haciendo mención del programa académico en el que quieren obtener el cupo y eventualmente de los programas académicos que son su segunda, tercera, cuarta, quinta opción. El siguiente documento, carta de admisión. Ya dijimos que pues eso no es un escenario tan real para la mayoría de ustedes, por eso lo que van a incluir son evidencias de la postulación o evidencias de que ya revisaron los requisitos y que efectivamente cumplen todos ellos y que solo hay que esperar a que abra el proceso de postulación de la respectiva universidad para que ustedes presenten los documentos. También pues es obligatorio incluir un certificado de conocimientos de inglés. En el documento informativo están indicados de forma explícita qué certificados y en qué puntajes deben aportar esos certificados para el contexto de esta convocatoria. También pues está prevista una carta de recomendación académica. Van a encontrar allí unos enlaces y una información detallada acerca de las características de la carta de recomendación o un formato que pueden utilizar para que su profesor simplemente indique, responda a unas preguntas y ese pues es también completamente viable como carta de recomendación. La lista de publicaciones es opcional, únicamente para las personas que tengan publicaciones relacionadas directamente con el ámbito de los estudios que van a realizar en Alemania. En este punto les recomiendo vencer uno de nuestros mayores vicios locales y es el hecho de asumir que entre más información aportemos, más interesante va a aparecer nuestra postulación, entre más papeles adjuntemos a la postulación, ¿se va a ver mejor? No, todo lo contrario, menos es más. Acá concéntrense por favor en la lista de documentos específicos que les están pidiendo en cada uno de los momentos. En el primer momento, la postulación en la plataforma de Colfuturo. Segundo momento, los papeles del DAD que van a subir en esa misma postulación de Colfuturo. Y tercero, papeles específicos que les pide cada una de las universidades. No adjunten papeles o documentos que no les hayan pedido. Eso hace muy engorroso y difícil la revisión para las personas encargadas y deja muy mala impresión de ustedes como candidatos. Mucho mejor si muestran que saben seguir instrucciones de forma clara y precisa. Acá una información adicional para doctorado. Normalmente los candidatos de doctorado van a incluir una segunda carta de recomendación académica y deben incluir un resumen de su proyecto de investigación con el respectivo cronograma. Unas formalidades aplicables a la documentación. Ya mencionamos acerca del formato en el que resumen características o detalles de los programas de maestría a los que están postulando. Un detalle muy importante, las cartas siempre deben estar firmadas y una carta que emitan ustedes, carta de motivación, o que les emita un profesor como carta de recomendación, no debería ser superior a 6 meses, porque en ese plazo de tiempo se supone que ustedes han evolucionado, han crecido como personas o como profesionales y su carta pues debería reflejar eso. No tiene presentación una carta que tenga una antigüedad mayor a ese plazo. Las cartas de recomendación, ya les conté que en el documento informativo van a encontrar recomendaciones acerca del contenido o un formato que pueden usar en forma directa. Ya hablamos de la hoja de vida, una hoja de vida breve, máximo 3 páginas, idealmente 2, incluso hay personas que la pueden hacer perfectamente en una hoja y va a ser mucho más fácil de revisar. Todos los documentos deben estar organizados en un solo archivo en formato PDF y lo deben marcar siguiendo la pauta que se indica ahí. Por ejemplo, en este caso, DAD, Colfuturo, el nivel de estudios, maestría o doctorado y el apellido y nombre del candidato. Esos documentos únicamente a través de la plataforma de Colfuturo. No deben enviar ninguna documentación al DAD. Un punto muy importante es que cuando ustedes ingresen a la plataforma de postulación de Colfuturo y marquen Alemania como país de destino, va a abrirse una ventana emergente que les pregunta si están interesados en participar por la beca parcial del DAD. Deben marcar que sí y esa manifestación de su interés en participar por la beca debe quedar evidenciado en el hecho de que al final de la postulación suban el PDF con los documentos. Si marcan que sí, pero no suben ningún documento, pues simplemente no son elegibles. O si no marcan la casilla, tampoco van a ser elegibles y no van a poder incorporarse más adelante al proceso de adjudicación de las becas del DAD. Ya nos acercamos al final, acá simplemente les quiero mostrar unas fechas clave. El cierre de la convocatoria en la plataforma de Colfuturo ocurrirá el 29 de febrero a la medianoche, hora de Colombia. Ya mencionamos, no es posible que envíen documentos por fuera de esa fecha. Recomendamos que no esperen hasta última hora porque como cualquier herramienta tecnológica
puede haber congestiones y dificultades técnicas en la medida en que se acerca la hora de cierre y muchas personas están intentando subir sus papeles pues ya en el último minuto. La única excepción en cuanto a los requisitos es el certificado de conocimientos de idioma. Está previsto que ese certificado de conocimientos de idioma lo puedan aportar hasta el 31 de marzo a través de un correo específico que tiene Colfuturo previsto para recibir esos documentos. Pero eso no excluye que en la postulación principal deban incluir alguna evidencia de que, por ejemplo, ya están inscritos para la siguiente prueba o que ya presentaron la prueba y están pendientes de recibir los respectivos resultados. Colfuturo realiza un proceso de selección bastante riguroso que culmina el 14 de mayo de 2020. En esa fecha estará publicando los resultados y de forma simultánea le remite al DAAD un listado con los datos de las 100 personas que, habiendo escogido Alemania como destino de estudios, recibieron las mejores clasificaciones, las 100 mejores clasificaciones o puntajes. Esas 100 personas van a recibir un mensaje remitido desde el DAAD de Alemania con instrucciones, ahí sí, para completar una postulación en la plataforma del DAAD. Y esas personas van a estar convocadas a lo largo de las siguientes semanas a una serie de sesiones que organizamos para que, primero, diligencien oportuna y completamente la plataforma del DAAD. Segundo, para que se vayan preparando para la solicitud de visa. Y tercero, haciendo seguimiento a las solicitudes de cupo que realizan a las diferentes universidades. La selección final por parte del DAAD ocurrirá aproximadamente hacia el 10 de julio de 2020 y este programa tiene una particularidad y es que es el único programa en el que nosotros nos encargamos de agendar citas específicas para que ustedes puedan tramitar las visas de estudio. Esas citas permiten que participen tanto las personas que están en el proceso como becarios del DAAD y aquellos que participaron y que fueron escogidos como beneficiarios de Colfuturo sin recibir la beca del DAAD. Oportunamente, pues les comunicaremos las sesiones informativas para que puedan enterarse y de esa manera presentar de forma completa y oportuna todos los documentos requeridos para el trámite de visa. Como les mencionaba anteriormente, el compromiso es que todos ustedes, pues quienes van a presentar postulación en 2020, estén listos para iniciar los estudios en el semestre de invierno, es decir, septiembre-octubre de 2020. Pero muchos de ustedes, los que reciban el curso intensivo de alemán previo al inicio de la maestría, tendrán que estar listos para viajar el primero antes y estar en Alemania el 1 de agosto de 2020, para que así su curso de alemán transcurra entre agosto y septiembre y en octubre puedan ir a iniciar la maestría. Luego, en octubre, van a recibir la invitación de los colegas del DAAD de Alemania para que asistan a Bonn a los seminarios de orientación, donde podrán resolver todas las preguntas que tienen acerca del periodo de 2 o 3 años que van a pasar en Alemania como becarios del DAAD. Fíjense, son fechas aproximadas. En la medida en que se vaya acercando cada uno de los eventos, les comunicaremos más detalles. Ya cerrando, enlaces con más información. Para los interesados, en la página web de AD Colombia, la sección ¿Quiénes somos?, van a encontrar el botón suscripción lista de correo. Allí, con una breve información, van a quedar inscritos en la lista que permitirá que reciban las convocatorias o las invitaciones a sesiones informativas virtuales y presenciales y a todo tipo de eventos que se desarrollan en el ámbito de la cooperación educativa y científica entre Alemania y Colombia. También una herramienta muy útil para que ustedes identifiquen otras becas que no dependen del DAAD. El DAAD no es la única organización que ofrece becas para financiar estudios en Alemania, por eso está previsto que en la sección becas, en la parte inferior, encuentren una herramienta en la que, aplicando diferentes criterios de búsqueda, pueden encontrar allí, por ejemplo, becas otorgadas directamente por las universidades alemanas, por diferentes sociedades o fundaciones, por ONGs, todo tipo de organizaciones públicas y privadas que tienen interés en financiar perfiles específicos de estudiantes en Alemania. Ahí, llegado el caso, si identifican alguna opción que les interese, deben comunicarse directamente con esas personas para conocer detalles acerca de las condiciones y requisitos de postulación. Las redes sociales del DAAD, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, tenemos canales, todos ellos los identifican fácilmente como DAAD Colombia, y en conjunto todos les van a ofrecer una información de contexto que, por un lado, informa acerca de las opciones de becas del DAAD, las condiciones para los estudios en Alemania, eventos académicos y culturales que tengan que ver y que los vayan acercando cada vez más
con esa vida cotidiana que más adelante ustedes esperan vivir cuando lleguen a Alemania a iniciar sus estudios. Entonces, lo recomendamos seguir las diferentes redes sociales de AD Colombia. Volviendo brevemente a los 8 pasos hacia Alemania, simplemente para mostrarles cómo está previsto que allí se complete todo el ciclo, desde cuando están buscando la universidad hasta cuando ya están buscando su vivienda en Alemania. El paso 8 se refiere a ese ámbito donde ustedes van a conocer cómo viven los estudiantes alemanes, qué herramientas usan para identificar sus apartamentos o sus viviendas compartidas y recomendaciones generales para que puedan completar oportunamente ese proceso. Aquí también una serie de campañas que ya mencionamos a lo largo de la presentación: Study in Germany, Research in Germany, y una que no había mencionado, pero que puede ser muy importante para varios de ustedes, particularmente quienes tienen previsto viajar con sus parejas. El portal Make It in Germany está previsto para los profesionales cualificados que quieren llevar a cabo, desarrollarse profesionalmente en Alemania. Entonces, por ejemplo, si uno de ustedes se convierte en becario o becaria y su esposo o esposa viaja con ustedes, pues esa persona, ese acompañante, puede informarse a través de Make It in Germany para que así en paralelo vaya preparando lo que será su futura estancia profesional. Mientras ustedes estudian, pues esa persona puede prepararse para ejercer su profesión allá en Alemania. También muy importante que desde el principio se familiaricen con el tema de visados. Les conté que acá pues van a recibir una asesoría muy detallada, muy completa en cuanto a la preparación de los documentos de visado, pero es importante que desde ahora empiecen a revisar esa información, particularmente aquellos que tienen el plan de viajar en familia. Ignoren este valor que aparece acá, es un valor desactualizado. Recuerden que el valor actual es 10.200 euros, aproximadamente 850 euros por mes. La embajada no les va a resolver preguntas a través de una llamada, o tampoco va a permitir que ustedes vayan a la embajada solo a realizar preguntas, porque está prevista que toda la información está organizada en la página web. Ese pues es un criterio que aplica no solo para la embajada, sino también para el DAD y para las universidades. Tomen el tiempo de revisar las fuentes que las instituciones tienen previstas, para que así cuando se comuniquen a realizar preguntas, pues muestren que efectivamente fueron muy responsables y juiciosos en su búsqueda y que ya definitivamente están planteando dudas que no estaban previstas en la información publicada en las respectivas páginas web. Nuestro correo electrónico actualmente info@dad.co y nuestro sitio web www.dad.co. Ya les mencionaba las redes sociales de AD Colombia. Y pues para aprovechar el resto del tiempo disponible, entonces volvemos para realizar las preguntas. Muchas gracias. Luis Carlos, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a seguir con las preguntas, pero antes quería recordarles a las personas que están conectadas a través de la página web que en estos momentos no contamos con más citas de consejería ni de simulacros y tampoco es posible consultar el libro y las notas de los programas. Entonces, ahora vamos con la primera pregunta y la hace Vanessa. ¿La cuota administrativa que cobra el DAD se debe incluir dentro del presupuesto? Perdón, no entendí la pregunta. La pregunta la hace Vanessa y dice: ¿la cuota administrativa que cobra el DAD se debe incluir dentro del presupuesto solicitado? Sí, por supuesto. La idea es que esa cuota ustedes la incluyan dentro del presupuesto. Luego, si son confirmados como beneficiarios de Colfuturo y becarios del DAD, el pago de esa cuota administrativa lo realizan directamente las dos entidades. Ahí el becario no tiene que ocuparse de estar pendiente de ese pago ni nada por el estilo. Simplemente debe incluirlo en su presupuesto, aprobar que Colfuturo le realice ese pago al DAD y más adelante, como les mencionaba, si la persona cumple las condiciones de condonación, ese monto, al haberlo incluido dentro del presupuesto bajo el rubro de matrícula, va a ser objeto de la condonación. Entonces, en últimas no tendrían que pagarlo, sino que haría parte del valor que Colfuturo les puede condonar. Perfecto, gracias. Diana pregunta: estoy interesada en un programa de maestría en Alemania, pero uno de los semestres se lleva a cabo en Nueva Zelanda. ¿El DAD ayuda con este tipo de financiamiento para la maestría, siendo en dos países? Sí, este escenario nosotros lo denominamos programas transnacionales.
es decir, aquellos que transcurren no solo en Alemania, sino en otro país o incluso más países. ¿Cuál es la regla que aplica? El DAD efectivamente puede financiar programas transnacionales siempre y cuando el periodo de estancia por fuera de Alemania no supere el 25% del total de duración del programa de estudios. Me explico. Si es una maestría que tiene 4 semestres de duración, es posible que, por ejemplo, uno de los semestres se realice en Nueva Zelanda, que ese periodo en Nueva Zelanda continúe siendo financiado por el DAD con la beca parcial y no habría ningún inconveniente. Pero cuando ya ese periodo por fuera de Alemania supera ese 25%, ya el programa no sería elegible para financiarse a través de esta beca y habría que buscar alguna alternativa. Perfecto, gracias. Ahora seguimos con la pregunta de Jennifer que dice, ¿los documentos de postulación deben ser en inglés o pueden ser en español? Todos los documentos de postulación deben estar elaborados en inglés o en alemán, dependiendo del idioma en el que se vayan a realizar los estudios. Por ejemplo, en el caso de las cartas de motivación o la hoja de vida, se entiende que el candidato, si está postulando para realizar estudios completos en uno de esos idiomas, ya tiene la capacidad para elaborar esa documentación de manera propia, autónoma. No tiene presentación, por ejemplo, hacer la carta de motivación o la hoja de vida en español y presentarle una traducción, porque ahí es como casi que declarar de forma explícita, hey, no tengo los conocimientos suficientes del idioma para elaborar estos documentos. Entonces, la única excepción posible es la que tiene que ver con los documentos oficiales. Obviamente los certificados de notas, diplomas y demás están emitidos en español. En esos casos, pues lo que se hace es acompañarlos de una traducción libre. Traducción libre se refiere a la que realiza el mismo candidato. Es como el opuesto a una traducción oficial. Simplemente yo tomo los documentos, realizo la traducción, adjunto una copia de mi diploma y la respectiva traducción libre. Mis notas, la respectiva traducción libre. Así con cada uno. Y hay un escenario particular y es, por ejemplo, cuando el profesor o profesora que va a elaborar la carta de recomendación le dice a la persona, mire, yo le hago su carta, pero yo se la hago en español. No me pida que se la haga ni en inglés ni en alemán. En ese caso particular, ahí sí se acepta que la carta original esté en español, pero el candidato debe comprometerse a incluir una traducción oficial de ese documento al inglés o al alemán. ¿Me escuchan? Sí, se cortó por un momento. Ok. Seguimos con la siguiente pregunta por parte de Oscar y dice, ¿de qué depende la definición de la duración del curso intensivo de alemán? Bueno, los cursos intensivos de alemán son de 2, 4 o 6 meses de duración. En un cronograma que está previsto, por ejemplo, para las personas que van a iniciar su maestría en inglés en el semestre de invierno de 2020, no hay espacio sino para un curso intensivo de alemán de 2 meses, que va a transcurrir entre agosto y septiembre de 2020. Las personas que por alguna razón no pueden tomar ese curso intensivo previo a la maestría, tienen la alternativa de solicitarle al DAD la financiación de un curso paralelo a los estudios. En ese caso, entonces, no será el DAD quien le dé ya la definición específica del curso en el que se debe matricular, sino que simplemente le reembolsará un dinero para que esa persona pueda tomar el curso que quiera libremente, mientras en paralelo va realizando su maestría o doctorado. Los cursos de alemán de 4 y 6 meses de duración están especialmente previstos para las personas que van a estudiar en alemán y que por tanto requieren un soporte adicional en ese idioma para tener un mejor desempeño en los estudios. La siguiente pregunta es de Sonia y dice, sobre el requisito del título del pregrado, ¿se puede subir un certificado que dé fe de que el grado será en una fecha próxima? Sí, efectivamente está previsto que en algunos casos un interesado, un candidato o candidata, ya completó todos los requisitos académicos y administrativos previstos por la universidad para el otorgamiento del título, pero está pendiente de la ceremonia de grado.
En ese caso es completamente viable que la universidad emita una comunicación oficial donde informe ese hecho y ese documento se puede subir como respaldo del título académico. También muchas universidades alemanas pueden aceptar que en el proceso de solicitud de cupo el candidato aporte esa misma comunicación de la universidad con la condición de que más adelante, si es admitido, al momento de llegar a la universidad y realizar el proceso de inscripción, deberá entregar el título ya debidamente legalizado. Perfecto, gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta de Carolina y dice, buenas noches, para aplicar a las becas del DAD se debe tener un nivel mínimo en el idioma alemán o es suficiente con el inglés. Todo depende de la elección de los posgrados. Como les contaba, el contexto de las universidades alemanas busca atraer estudiantes internacionales y por eso tiene previsto que si el programa se imparte completamente en inglés, el requisito de admisión va a ser demostrar conocimientos de ese idioma y no será obligatorio demostrar conocimientos de alemán. De la misma forma, para las becas otorgadas por el DAD, si el programa de estudios se va a cursar completamente en inglés, no es necesario que la persona aporte ningún certificado de conocimientos de alemán. Obviamente, pues el DAD tiene el interés de que las personas en algún momento se motiven a aprender el idioma y por eso, pues, como parte de la dotación, ofrece los cursos intensivos, pero es más pensando en que su experiencia de vida en Alemania sea mucho más agradable y tengan herramientas para desenvolverse en el día a día, en los supermercados, el transporte público, restaurantes y demás. Pero no es condición para la adjudicación de la beca si claramente el programa académico se va a impartir en inglés. Perfecto. Laura pregunta, si yo quiero aplicar a una maestría y tengo una especialización, ¿debo adjuntar las notas del pregrado y la especialización o solo del pregrado o solo de la especialización? El grado de especialización no existe en Alemania, es un grado académico oficial aquí en Colombia, entonces en un primer momento no tiene un valor como tal ante las universidades alemanas. Puede adquirir valor en la medida en que yo sepa contextualizar esa información en mi carta de motivación, en mi hoja de vida, por ejemplo. Explicarles que esa especialización me brindó conocimientos específicos acerca de tal y tal ámbito que están alineados con los objetivos que esa maestría, esa futura maestría, espera cumplir. De esa manera sí vale la pena incluirlo. Si no tiene ninguna relación directa con los futuros estudios, pues muchas veces no tiene un valor adicional, porque insisto, no es una titulación que tenga un equivalente en el sistema alemán. Muchas gracias. Rodolfo pregunta, buenas tardes, si tenemos ciudadanía colombiana pero no tenemos un certificado del ICFES por tener un equivalente de otro país, ¿se puede presentar ese otro documento en lugar del ICFES? Gracias. Sí, lo que está previsto es que para los diferentes países hay un equivalente al ICFES. Hablamos de ICFES pues porque sabemos que el grueso de los postulantes cuentan con ese documento, pero ustedes en la página web del DAAD pueden identificar cuál es el documento que corresponde a cada uno de los países en los que hayan completado esa formación. Entonces, simplemente deberán aportar el que sea equivalente al respectivo país. Listo. Daniel pregunta, ¿qué consecuencia tendría que darse en Alemania sobre la beca del DAD? ¿Se debe reembolsar los recursos otorgados? Las becas del DAD no tienen previsto ningún tipo de reembolso, no está previsto que deban devolverle al DAD ningún monto que se les haya otorgado. La condición, por supuesto, es que cumplan el objetivo de la beca, es decir, que se gradúen del programa académico para el cual recibieron la financiación. Más adelante o posterior a eso, el DAD digamos que no les va a condicionar un regreso al país o una devolución de la beca. Pero entonces, en el contexto de este programa en particular, DAD Colfuturo, se hace mucho más valioso e interesante en la medida en que ustedes evalúen desde ahora las posibilidades reales que tienen de cumplir las condiciones que permitirán la condonación por parte de Colfuturo. Y también conocer que Colfuturo ha flexibilizado bastante esas condiciones. Me explico. No les va a exigir que al día siguiente del grado de la maestría ya se estén regresando a Colombia o algo por el estilo. No, si ustedes comunican oportunamente sus decisiones,
Colfuturo también les va a dar flexibilidad para que eventualmente puedan aprovechar una opción de estudios que surja, digamos quienes quieran hacer un doctorado luego de la maestría o quienes tengan una oferta laboral después de la maestría. Lo importante es que se informen oportunamente y planeen para que luego pues no tomen decisiones que afecten esa eventual condonación que les podría dar Colfuturo. Perfecto. Ahora Laura hace una pregunta y dice, esta semana he escrito el correo de info@dad y me enviaron una respuesta automática explicando que no pueden responder. ¿Cómo me puedo comunicar contigo para responder preguntas puntuales acerca de documentos? Sí, como menciona la respuesta automática, en este momento estamos en el proceso de transición a la oficina regional y lamentablemente no tenemos la capacidad para responder el correo de forma tan rigurosa o para brindar sesiones informativas adicionales. Una recomendación es, como les mencionaba al principio, esta misma presentación que tuvimos el día de hoy se realizó de forma más extensa hace 8 días y ese video ya está disponible en el canal de YouTube de Colfuturo. Allí entonces pueden revisar esa información, seguramente allí habrá respuesta a varias de las preguntas y también pueden programarse a otras sesiones virtuales que tenemos programadas para dar respuesta no solo a DEA de Colfuturo, sino a interesados en otros programas de maestría, de becas para maestría. Esa información la encuentran disponible en la página web de DEA de Colfuturo, la sección ¿Quiénes somos? Y el apartado eventos y charlas programadas. Ahí van a encontrar los enlaces para conectarse a otras sesiones virtuales donde pueden responder esas preguntas. Efectivamente, como les comenta Luis Carlos, en YouTube ya pueden encontrar 2 sesiones anteriores que tuvimos con el DAD en estas últimas semanas y esta semana también estaremos publicando este video de este webinar en YouTube por si las personas entraron un poco tarde y quizás al comienzo se pudieron haber mencionado las respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Luis Carlos, quiero agradecerte por esta sesión y por estar aquí nuevamente resolviendo las dudas de las personas que están conectadas a través de la página web de Colfuturo. Y nada, muchísimas gracias por toda la presentación. A ustedes muchas gracias y también a todas las personas que se conectaron en Bogotá, en las otras ciudades de Colombia, incluso en otras regiones del mundo. Esperamos entonces que puedan presentar una postulación muy completa. Recuerden, la principal recomendación, la reitero, concéntrense en los documentos que están solicitando. No aporten información innecesaria, sean capaces de editar su propia información para que así la información relevante y valiosa no se vea diluida dentro de un volumen enorme de información que a veces no es tan interesante para los evaluadores. Y también recuerden realizar su postulación de forma oportuna para que de pronto eventos ya de tipo técnico no les vayan a afectar pues, la postulación. Gracias nuevamente y feliz noche para todos. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.